Así que comencemos examinando un ejemplo típico de un polinomio. Los polinomios son sumas de uno o más términos llamados monomios. Un monomio es un término único que puede contener una variable o un producto de variables, con exponentes enteros no negativos. Estas variables pueden multiplicarse por una constante, llamado coeficiente del monomio. Aunque los monomios pueden contener múltiples variables, los monomios que discutiremos contendrán solo una variable real, x. Asimismo, los coeficientes de estos monomios serán números reales. Por lo tanto, en las próximas conferencias consideraremos solo polinomios reales. En nuestro ejemplo polinómico, cada uno de los 4 monomios se puede escribir como x con un exponente entero no negativo y un coeficiente constante. El primer monomio ya está a esa forma, ya que contiene x con exponente 5 y coeficiente 2. El segundo monomio también contiene x con exponente entero no negativo, en este caso 3. Y aunque no aparece coeficiente en este monomio, los monomios sin coeficiente tienen un coeficiente implícito de 1. El tercer monomio tiene coeficiente 9. Y aunque x no se escribe con exponente, se entiende que las variables sin exponente tienen exponente 1. El cuarto monomio consiste solo en una constante. Sin embargo, la constante 12 puede considerarse como el coeficiente de x a la potencia 0, dado que en álgebra las variables con exponente 0 generalmente se definen como 1. Entonces, cada uno de estos monomios se puede escribir como un coeficiente constante por x con un exponente entero no negativo. Como muestra este ejemplo, cuando se escribe en forma estándar, los términos de una expresión polinómica están ordenados, de manera que los exponentes disminuyan de izquierda a derecha. Del mismo modo, si uno de los términos es simplemente una constante, entonces este término es el último. Si un término contiene una variable sin exponente, se coloca en el mismo orden que si tuviera exponente 1. Y monomios con coeficiente 1 normalmente se escriben sin coeficiente. Dado que los polinomios están ordenados para que los exponentes disminuyan de izquierda a derecha, el primer término, llamado el término principal, siempre contiene el mayor exponente. El valor de ese exponente determina el grado del polinomio. Por lo tanto, esta expresión se llamaría polinomio de quinto grado. Como los exponentes en un polinomio no son negativos, las variables no pueden tener exponente como menos 1, que es 1 partido de x, o menos 2, que es 1 partido de x al cuadrado. Del mismo modo, ya que los exponentes deben ser enteros, no se permiten exponentes fraccionarios como x a la 1/2, que es la raíz cuadrada de x, o x a la 1/3, que es la raíz cúbica de x. Sin embargo, recuerde que los coeficientes y las constantes en los polinomios pueden ser cualquier número real. Los polinomios pueden contener cualquier número finito de términos, incluso solo un término, en cuyo caso el polinomio también sería un monomio. Ese monomio podría contener una variable o simplemente ser una constante, y esa constante podría ser cualquier número, incluso 0. Los polinomios que consisten en un término, 2 términos o 3 términos tienen nombres especiales. Estos polinomios se denominan monomios, binomios y trinomios, respectivamente.
Dado que los términos principales en todos estos ejemplos contienen x a la quinta, estas expresiones polinómicas se denominarían monomios de quinto grado, binomio de quinto grado y trinomio de quinto grado. Ocasionalmente puede haber expresiones polinómicas representadas en notación general como esta. Veamos cómo descifrar esta notación. En esta representación general de una expresión polinómica, las a's con los pequeños subíndices representan constantes. Estas constantes pueden ser positivas, negativas o cero. Para representar un polinomio de grado enésimo, el término principal se escribe como a sub n por x a la enésima potencia. Entonces el siguiente término en el polinomio se escribe como a sub n-1 multiplicado por x a la potencia n-1. El término después de eso es a sub n-2 multiplicado por x a la potencia n-2. Y se sigue el mismo patrón con los términos restantes. Los dos últimos términos que contiene x se representan como a sub 2 por x a la segunda potencia más a sub 1 por x a la 1 seguido del término constante a sub 0. Cualquiera de las constantes, salvo el coeficiente principal, puede ser 0, lo que elimina esos términos del polinomio. Sin embargo, el coeficiente principal a sub n debe ser distinto de 0. De lo contrario, esto nos representaría un polinomio de grado n. Como ejemplo, veamos cómo representaríamos el polinomio 3x a la quinta más x al cubo menos 5x al cuadrado más x menos 15, usando esta notación general. Como el término principal en nuestro polinomio es 3x a la quinta, tiene exponente 5. N en la notación general es 5. n-1 y n-2 son entonces 4 y 3. Ahora asignemos a las constantes en la notación general qué valores de coeficientes del polinomio les corresponden. El coeficiente del término x a la quinta es 3. Entonces a sub 5 es 3. Como no hay un término x a la cuarta, en el polinomio a sub 4 es 0. Lo que le eliminaría. A continuación, dado que el término de grado 3, x al cubo, tiene el coeficiente sin escribir 1, a sub 3 es 1. Del mismo modo, a sub 2 es menos 5. A sub 1 es 1. Y a sub 0 es menos 15. Dado que no es necesario escribir los coeficientes, que son 1, ahora podemos eliminarlos. Como mencionamos al comienzo de esta conferencia, las expresiones polinómicas pueden definir funciones polinómicas. Una función polinómica de grado 0 sería una función constante, cuyo gráfico es una línea horizontal. Una función polinómica de primer grado sería una función lineal, cuyo gráfico es una recta inclinada. Y una función polinómica de segundo grado sería una función cuadrática, cuyo gráfico es una parábola. Sin embargo, las gráficas de funciones polinómicas de mayor grado pueden ser mucho más interesantes y variadas. En la próxima conferencia veremos cómo afecta a los diversos términos del polinomio las formas de esos gráficos.